Saludos y bienvenidos a este estudio. Estamos iniciando un nuevo trimestre, el cuarto trimestre. Por lo tanto, iniciamos con la lección número 1, que lleva por título La educación en el jardín del Edén. El texto para memorizar se encuentra en Job 36:22 y dice: He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? Oremos. Querido Padre, te invitamos en este recorrido por el Edén para que nos dé las lecciones que necesitamos aprender y así prepararnos para esta vida y para la venidera. En el nombre de Jesús. Amén. La mayoría de los estudiantes de la Biblia conocen la historia de Génesis capítulo 1 al capítulo 3 y su elenco de personajes: Dios, Adán, Eva, los ángeles, la serpiente. El escenario es un espléndido jardín en un paraíso llamado Edén. La trama parece seguir una serie lógica de acontecimientos. Dios crea el mundo, crea el jardín, es decir, prepara el aula. Dios instruye a Adán y a Eva. Suena a salón de clases, ¿no? Adán y Eva pecan al desobedecer. Adán y Eva son desterrados del Edén. Trágico. Y fueron expulsados de la escuela. En Edén se había establecido la escuela modelo. El jardín del Edén era el aula, la naturaleza el libro de texto, el creador mismo era el maestro y los padres de familia los alumnos. Un análisis más detallado de los primeros capítulos de Génesis, especialmente a través del lente de la educación, revelará ideas como el elenco, el escenario y la historia. ¿Quieres saber qué sucedió, por qué y qué podemos aprender de la primera escuela? Acompáñame al Edén. La primera escuela. Génesis capítulo 2 versos 7 al 23. ¿Qué notas sobre el propósito de Dios al crear, colocar y emplear a Adán? Dios creó a Adán con el propósito de que fuera feliz. Le hizo un ambiente perfecto, la naturaleza, los animales, los ríos, los árboles. Había oro y piedras preciosas allí. Le hizo una esposa maravillosa y también le dio una labor que hacer: labrar y guardar el jardín. Solo tendrían que limitarse a no tocar el árbol que Dios anticipadamente les había dicho que no tocasen. Adán tenía a Dios, tenía una familia, tenía trabajo y tenía educación. Todas estas responsabilidades lo harían feliz. A fin de cuentas, ¿quién no se siente satisfecho o feliz cuando se le dan responsabilidades y luego las cumple fielmente? Adán prosperaría mientras cuidaba el jardín. Había lecciones que aprender mientras trabajaba y cuidaba el jardín, además de ser su hogar. En Génesis 2, 19 al 23, Dios sabía que Adán necesitaba la compañía y la ayuda de alguien semejante a él, por eso creó a la mujer. Pero Dios también sabía que el hombre necesitaba tener una estrecha relación con él, por lo que creó un espacio íntimo en el Edén, dentro de los límites del jardín. El Edén. Intromisión. Una de las grandes alegrías para muchos maestros es ambientar sus aulas, colgando tableros con anuncios, organizar útiles escolares y preparar las aulas de la manera más recomendable. Al analizar la visión de Dios para el aula, que era el jardín del Edén, vemos el cuidado que tuvo al preparar un ambiente de aprendizaje para Adán y Eva. Podemos imaginar en cada flor, ave, animal y árbol que ofrecía la oportunidad para que Adán y Eva aprendieran más sobre el mundo y sobre su Creador. Sin embargo, hay un cambio brusco de Génesis 2 a Génesis 3. Hemos hecho un inventario de todo lo bueno que Dios creó. En Génesis 3:1 nos damos cuenta de la provisión que Dios hizo para el libre albedrío. Hay algo que se destaca en esta historia, y es que Adán y Eva fueron creados como seres morales, libres. Podían elegir entre obedecer y desobedecer en un ambiente perfecto. Sabemos por el mandato de Dios en Génesis 2, 16, 17, que Él estableció una norma fundamental que ellos debían obedecer y que era no comer del árbol prohibido. Se describe a la serpiente como astuta más que todos los animales del campo. Esto implica un alejamiento del lenguaje utilizado hasta ahora, como palabras bueno en gran manera,
no se avergonzaban, delicioso, son adjetivos utilizados para describir la creación de Dios en los capítulos anteriores en su estado de perfección. No obstante, ahora la serpiente, a quien le hemos puesto por nombre el falso maestro, de repente con esta el tono cambia y se introduce un elemento negativo en lo que hasta el momento o hasta entonces todo era perfección. El mandato divino establecía: ciertamente morirás, pero la serpiente dice: no moriréis. En ese diálogo que Eva sostuvo con la serpiente, demuestra que Eva no aprendió bien la lección, que no tomó muy en serio lo que el Señor había ordenado. ¿Cómo no darse cuenta de que había contradicción entre el mensaje de Dios y el mensaje de la serpiente? Pasar por alto el mensaje. Eva, con sus propias palabras, diluyó lo que le habían enseñado. Cuando Eva se encontró con la serpiente, ella le repitió, aunque no exactamente a la serpiente, lo que Dios le había dicho con respecto a los árboles del jardín. Pero ella no sabía que la serpiente estaba familiarizada con la orden y estaba lista para tergiversarla, aprovechándose así de la inocencia de Eva. Al analizar Génesis 3, 4 al 6, además de negar de plano exactamente lo que Dios había dicho, ¿qué más dijo la serpiente que obviamente funcionó con Eva? ¿De qué principio se aprovechó? La serpiente dijo: no es cierto, no vas a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol, les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La serpiente sembró las dudas sobre Dios y su mandato. Era la única forma para que Eva aceptara este mensaje incorrecto. Y además de eso, le dio una motivación aparentemente correcta de llegar a ser como Dios. Eva podría haber ido a hablar con Dios y preguntarle. Sin embargo, en lugar de huir o de correr hacia Dios, en lugar de buscar ayuda divina, Eva aceptó el mensaje de la serpiente como bueno y válido. Ahora la mujer procede a darle del fruto a su esposo y pone a éste en una situación difícil. Adán comprendió que su compañera había transgredido el mandato divino. Se desató entonces en su mente una lucha. Lamentó haber dejado a su esposa sola, pero ahora el error estaba cometido. Debía separarse de ella, cuya compañía había sido su gozo. ¿Cómo podría ser esto? Desafortunadamente, aunque sabía diferenciar el bien del mal, también eligió incorrectamente recuperar lo perdido. Cuando Adán y Eva decidieron obedecer el mensaje de la serpiente, sufrieron, entre otras cosas, consecuencias como el destierro del aula de Dios. Piensa en lo que a Adán y Eva le costó y lo que perdieron. Eso nos ayuda a entender mejor el propósito de la educación para nosotros en la actualidad. El destierro marcó el comienzo de un nuevo propósito para la educación. Si la educación antes de la caída fue la manera que Dios utilizó para familiarizarse con Adán y Eva y dar a conocer su carácter, su bondad, su amor, después del destierro, la obra de la educación debe ser volver a familiarizarse con la humanidad y recrear la imagen de Dios en nosotros. Mediante la oración, el servicio y el estudio de la palabra, podemos acercarnos a nuestro Dios como lo hicieron Adán y Eva. Lo bueno es que gracias a Jesús y el plan de redención, no todo está perdido. Tenemos esperanza de salvación y de restauración. Por eso la educación cristiana debiera ser guiar a los alumnos hacia Jesús. Segunda de Pedro 1, 3 al 11. ¿Qué dice Pedro que debemos hacer para restaurar la imagen de Dios en nuestra vida? A través de Jesús recibimos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¡Qué promesa! Pedro nos da una lista: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, entre otras. Fíjate que Pedro incluye el conocimiento, lo que da lugar a la noción de la educación. La verdadera educación conducirá al verdadero conocimiento.
al conocimiento de Cristo y a su vez compartirlo con los demás. Un punto de referencia para saber qué es malo es saber lo que es bueno. Solo que penosamente las personas eligen primero lo malo para darse cuenta luego y a veces tarde de que eligieron incorrectamente o no eligieron lo bueno. Los que desprecian la autoridad. A algunos les cabe la expresión estudiantes innatos en el aula. Casi no necesitan estudiar para obtener excelentes calificaciones. 100, excelente. Asimilan el material con facilidad. Pareciera que el conocimiento se les pega. No obstante, en 2 de Pedro 1 y 2 pone de manifiesto que nuestra educación en Cristo es una experiencia de igualdad de oportunidades para los que se dedican al estudio. En 2 de Pedro 2, 1 al 17, ¿qué palabras poderosas y condenatorias formula? Al mismo tiempo, en medio de esta aguda advertencia y condenación, ¿qué gran esperanza se nos promete? Pedro escribe sobre falsos profetas y falsos maestros. Pedro les llama atrevidos y contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. Hablan mal de las cosas que no entienden. Como animales irracionales, Pedro lo describe. Según Pedro, son fuentes sin agua. Pero hay esperanza para los justos. Pedro dice, sabe el Señor librar de tentación a los justos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Su condenación es segura. La verdadera educación contempla, número 1, respeto por las autoridades superiores en sus diferentes niveles. Número 2, conocer las diversas formas en las que Dios puede librarnos de la tentación, pero también de las herejías. Y número 3, comprender, someternos y obedecer a nuestros dirigentes. Aunque no podríamos decir que Adán y Eva despreciaron la autoridad, en definitiva decidieron desobedecer esa autoridad. ¿Por qué no considera con más detenimiento esta cuestión de la autoridad? No solo en la iglesia, sino también en la familia, en la escuela, en la vida en general. ¿Por qué es tan importante la autoridad, el ejercicio adecuado de la misma, como también la sumisión adecuada a las autoridades? La santa pareja era no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción de parte del Creador omnisciente. Eran visitados por los ángeles y se gozaban en la comunión directa con su Hacedor. Sin ningún velo oscurecedor por medio, estaban llenos de vigor que procedía del árbol de la vida, y su poder intelectual era apenas un poco menor que el de los ángeles. Las leyes y los procesos de la naturaleza que han sido objeto de estudio durante 6.000 años fueron puestos al alcance de su mente por el infinito. Se entretenían con las hojas, las flores y los árboles, cosechando en cada uno de ellos los secretos de su vida. De todo este elenco aprendemos lo siguiente: aunque con la mejor educación recibida, Adán y Eva fueron engañados. Esto nos enseña que somos vulnerables, que podemos ser engañados si no seguimos el mandato divino tal como Dios lo ha establecido. Que Dios originalmente tuvo la intención de que la escuela y el trabajo fueran una oportunidad para que los seres humanos se encontraran con Él y su creación. También aprendimos que hay que obedecer las autoridades. Aprendimos que debemos cuidar las líneas de autoridad para que no se vuelvan borrosas. También aprendimos que no debemos abusar de la autoridad, pero también aprendimos que debemos ser moderados cuando hayan abusos de autoridad hacia nosotros y con respeto, ética y como cristianos solicitar nuestro derecho. Pero también no debemos permitir que el enemigo siembre la duda en nosotros, porque al hacerlo estaría destruyendo nuestra relación con Dios, nuestro hogar, nuestros hijos, el trabajo, la iglesia, etc. Finalmente, hay un falso maestro que constantemente está elaborando nuevas formas y métodos para engañarnos, con cosas parecidas
pero diferentes a la que Dios ha establecido. Quiero decirte que Jesús es el gran maestro y a Él debemos seguir y sus enseñanzas también. Dios te bendiga. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen más notificaciones. Dios te bendiga.